infiltración. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Hola. Listo, Sergio, también ya estamos en vivo en YouTube. Muchas gracias, Esteban. ¿Qué tal, Rodolfo? Sandy, buenos días. Saludos, Mochis. Ok, aquí. Buenos días a todos. Sandy, muy buenos días. Saludos, Sandra. Saludos al equipo de Tubaltec. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. Ya estamos cumpliendo unas 15 sesiones del seminario CRA. Muchas gracias. Muchas gracias a todos que han estado también, muchos desde el principio. Vamos a esperar a que se conecte ya el grueso del grupo para dar inicio a la sesión. El día de hoy es con la mecánica de foro, moderada por el ingeniero Manuel Cabrera y nuestro ponente es Ricardo Sandoval Minero. Ahorita les platico un poco de la trayectoria de ambos. Muchas gracias por conectarse. Vamos a dar inicio en un par de minutos más para esperar que estemos los que estamos. Gracias. Mira, Jorge Sincel, saludos. Bienvenido, gracias. Buenos días a todos. Hola, Ildefonso, saludos. Mucho gusto saludarlos, Manuel. Saludos. Hola, buenos días a todos también. Gusto en saludarlos. Buenos días a todos. Buenos días, Tomás. Muy buen día a todos. Saludos a todos de aquí de los Mochis. Mucho mochitleco hoy. Gracias. Comentándoles, vamos a transmitir la sesión, como es costumbre, a través del canal de YouTube en CRA México. Se nos pueden seguir también de esa manera y la sesión quedará grabada para si gustan consultar después al mismo canal. De igual manera, la mecánica tradicional de la presentación va a ser la ponencia, pero el día de hoy, como es un foro, queremos que exista una participación en las dos direcciones. Entonces, con todo gusto, si tienen alguna pregunta para los ponentes, para el ponente y para el moderador, por favor, no duden en hacerla. Yo creo que lo que va a enriquecer nuestra sesión de hoy es la interacción de todos. Y creo que va a ser un gran tema, entonces, con toda confianza, si no a través del chat de la participación, podemos dar respuesta a los comentarios y preguntas durante la presentación y de todas maneras dejaremos un espacio al final de la sesión para la interacción. Entonces, de nuevo, si gustan recibir la presentación en el correo o entrar al mailing list, déjenos el comentario en el chat y todos estos correos los guardamos para la lista de distribución de la presentación. Muchas gracias. FIPSA, saludos. Muy bien.
Son las 11:35. Yo creo que daremos inicio a la sesión de hoy con la temática de México, si estamos listos para el regreso, sobre todo en el tema del agua. Una iniciativa muy interesante que es importante discutir, y los que podemos hacer algo para ayudar a que regresemos mejor de cómo salimos al México que merecemos. Entonces, el día de hoy, Manuel, un conocido ya de los seminarios CRAM, nos hará el favor de moderar. Déjenme platicarles un poco de la semblanza de Manuel. Manuel Cabrera es ingeniero civil, es egresado por la Facultad de Ingeniería de la UNAM y tiene estudios de maestría en el campo mayor de hidráulica por la DEPFI UNAM. Es perito profesional certificado de Ingeniería Hidráulica por el Colegio de Ingenieros Civiles de México y cuenta con 25 años de experiencia en el sector agua como profesional independiente, especialista en dragado y rectificación de cauces, protecciones marginales y defensa de poblaciones contra inundaciones, proyección, supervisión, planeación y desarrollo de infraestructura urbana de agua potable, alcantarillado sanitario y drenaje pluvial. Es especialista en el desarrollo tecnológico de tuberías plásticas y es autor y ponente de más de 30 artículos técnicos para congresos y revistas técnicas de ingeniería. Fue académico de la UNAM y actualmente es profesor de la asignatura en las universidades iberoamericanas en el campus Santa Fe y en Anáhuac Norte. El día de hoy, Manuel nos ayudará a moderar el foro y nuestro ponente principal será el ingeniero Ricardo Sandoval Minero. Les platico un poco su semblanza. El ingeniero Ricardo Sandoval es ingeniero civil con una maestría en Ingeniería Económica y Financiera del Agua por la Facultad de Ingeniería de la UNAM. Tiene una maestría en Decisión y Organizaciones por la Universidad de París. Ha colaborado en centros de investigación como el IMTA, el Centro del Agua del TEC de Monterrey, en empresas privadas de consultoría y en el ámbito gubernamental ha sido subgerente en oficinas centrales de Conagua, titular de la Comisión Estatal del Agua de Guanajuato y del Sistema Municipal de Agua y Alcantarillado de Guanajuato. Es consultor independiente para organismos internacionales como el Banco Mundial, el BID, el Banco Alemán, el ONU Habitat, entre otros. Actualmente ha retomado la consultoría como socio de Sextante Consultores y como consultor independiente en otras empresas y organismos internacionales. Además, colabora también con la empresa Generagua en la selección e implementación de equipos y dispositivos para el manejo inteligente del agua. Es un honor tener. Muchas gracias. Daremos inicio a la sesión, Manuel, Ricardo. Muchas gracias. Gracias, buenos días. Gracias, Sergio. Bienvenido, Ricardo. Bienvenidos todos. Voy a compartir pantalla para dar paso a la presentación. Espero que todos tengan a la vista. Bien, el foro de hoy lo titulamos México listo para el gran regreso. Bien, voy a permitirme leer un poquito y después explicarme. Mientras México está inmerso en la crisis de pandemia económica y política, el mundo se prepara para afrontar los retos que representa el naciente decenio, siempre con la esperanza de recuperarse pronto de la pandemia debido al COVID. En ese sentido, el World Economic Forum desarrolla el concepto del gran reinicio y lo define como un compromiso para crear de manera conjunta y urgente las bases de nuestro sistema económico-social para un futuro más justo, más sostenible y resiliente. Otro grupo de personalidades y de organizaciones mundiales define algo parecido como el Build Back Better, o volver a construir pero mejor. Todas estas son vistas de conocimientos comunitarios para un futuro mejor. Y bien, ¿qué pasa en México? ¿Qué pensamos hacia adelante? Digo, en especial en el sector agua, nos estamos preparando para el gran regreso general. Con el actual modelo de gestión, es actual la política del agua. El Plan Nacional Hídrico que se acaba de presentar serán promesas etéreas. Entonces, este ejercicio apoyado con el doctor Ricardo Sandoval, pues intenta ser una semilla de creación de opinión y oportunidades y no vemos a nadie más encabezándolo. Por eso creemos importante que la participación que hoy se dé vaya en esa dirección, ¿no?
Entonces vamos a hablar, yo en un principio, disculpen ese orden, en el gran reinicio, ¿de qué se trata? ¿De qué habla el Foro Económico Mundial respecto de la iniciativa del gran regreso, del gran reseteo? Ricardo, el doctor, nos va a poder complementar su visión respondiendo dos temáticas principales de cómo será el inicio o el gran regreso en México, si debemos de tener el mismo modelo de gestión del agua. La historia y el presente son síntomas, diagnósticos y pronósticos del sector los que él va a presentarnos. Y va a tratar de darnos una visión de cuándo regresamos, si avanzamos al futuro, avanzaremos al pasado o volveremos al futuro. Una excelente pregunta. Y cerraremos con conclusiones mutuas y abiertas también a todos los participantes. Entonces, me permito hablar sobre el gran reinicio, hitos para el gran regreso. Este es un concepto, ustedes pueden acudir a la página del World Economic Forum. Y entonces define que estamos en una encrucijada histórica y sobre todo impulsado en gran medida por la pandemia que generalmente en el mundo en general estamos padeciendo. Pero también representa la oportunidad de reconstruir la economía de una manera inclusiva y responsable. Pero además aborda la temática del desarrollo sustentable o sostenible de Naciones Unidas y los objetivos del desarrollo sustentable, además de la visión de lo que nos está próximo a alcanzar. Ya hay economías, ya hay países que están inmersas en la cuarta revolución industrial. Ya lo empezamos a ver. En México estamos un poquito lejos. O los alcanzamos o ellos nos alcanzan. Esa es la visión. Pues ahora depende de los líderes del sector público o privado aprovechar el momento y ayudar a crear una sociedad más equitativa y sostenible. Estamos muy cerca ya de adoptar tecnologías que empezamos a ver incipientemente en prueba. La telefonía 5G, ¿sí? Son las siglas para una comunicación entre objetos, ya no entre teléfonos, ya los próximos aparatos van a tener por sí mismos manera de comunicarse, lo que hace factible los vehículos autónomos. La biotecnología. Se está haciendo ahora una impresión de tercera dimensión, de 3D biológica, de vegetales, de carne, y la intención es poder sustituir algunos cultivos a través de esta tecnología. La tecnología de drones. Estamos viendo ya entregas de mensajería a domicilio. ¿Qué tal nuestro próximo garrafón de agua que nos traiga un robot, un dron a nuestro hogar? ¿Qué está infiriendo en este gran reinicio? Pues obviamente la temática del cambio climático. El concepto del desarrollo sostenible, que también abarca la cuestión social, la cuestión económica y política de nuestra sociedad. Las ciudades, la urbanización, cómo están creciendo, hacia dónde tienen que ir, qué está sucediendo. Asia nos está dando el gran ejemplo. En América Latina nos estamos quedando muy atrás, ¿no? Y sobre todo la gobernanza global. Hay aspectos que ya el ámbito del planeta ya se volvió pequeño y algunas cuestiones serán lideradas, sancionadas, vistas de manera internacional. Entonces vamos a tener que estar participando pendiente de eso. Por lo tanto, ellos vislumbran no como una consecuencia de su propuesta, sino lo que naturalmente se va a desarrollar. Es un gobierno global sobre ciertas cuestiones generales internacionales. En ese aspecto está inmerso el agua. Entonces, garantizar el suministro de agua adecuado para nuestros usos es toral. Está afectado por el cambio climático, está aceptado. Entonces, tenemos que ver la manera de cómo llevar el agua a la generación futura. Obviamente, aliviando los problemas que hoy tenemos, permitiendo que esas generaciones tengan la oportunidad también de satisfacer sus necesidades. Una de ellas, toral para todos, ser vivo de este planeta, es el agua. Tenemos aquí cuestiones que se están ya tratando de resolver, ¿no? Contribuir a la gestión de agua a través de ingeniería, de inteligencia artificial, de manejo de microtecnología, de líquidos inteligentes, nos están dando la oportunidad de potabilizar mejor el agua, contaminizar menos.
Quizás está mal dicho de mi parte, pero es en otras latitudes. Entonces, por eso es importante abordar y con Ricardo apoyarnos sobre esa visión de futuro. ¿Cómo será el gran regreso? Parto entonces aquí, y por favor, Ricardo, dejo de compartir para que nos acompañes y nos otorgues luz respecto de estos temas. Y de mi parte, muchas gracias por su atención. Nos veremos en el transcurso. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Y también a los amigos de CRA por la invitación. ¿Sí me escuchan bien? Todo en orden, ¿verdad? Todo en orden, te escuchamos bien. Gracias. Gracias. Bueno, para mí es una gran oportunidad de compartir mis ideas. Le decía yo a Manuel, no sé si particularmente pueda tener un punto de vista especial, pero yo creo que cada uno de nosotros pues, nos ha tocado estar en diferentes partes del sector agua y bueno, pues vemos cosas diferentes. Como vieron, yo he sido inquieto porque he estado en la academia, he estado en el Instituto de Ingeniería, en el INTA, pero también en gobierno, también como consultor, en el gobierno federal, estatal, municipal, en fin, ¿no? Me faltó una comunidad rural, pero yo creo que ya estoy viendo algo al respecto, ¿no? Pero bueno, quiero compartirles mi punto de vista sobre esta situación tan interesante y agradezco tanto a CRA como a Manuel en particular pues, llamar nuestra atención con ese tema del regreso, ¿no? Pudiéramos pensar que todo estaba muy bien y de pronto nos cayó el COVID y bueno, tenemos que regresar a lo que estaba muy bien. Pero sabemos que no es así, sabemos que teníamos muchos problemas, sabemos que además está la amenaza del cambio climático cada vez más evidente y pues ya estábamos en esa circunstancia y pues nos cayó esta problemática mundial. Y entonces la intención de esta plática es comentar, bueno, ¿a qué tendría que regresar México? ¿Podremos regresar a una situación más equitativa, justa, sostenible para todos? ¿Es solamente un buen deseo o simplemente vamos a volver a lo mismo de siempre? ¿Y qué tendría que pasar y cómo podemos contribuir? Esa es un poco la idea. Entonces, ¿cuál es la estructura de mi plática? Que trataré de ser lo más breve posible. Tomar un poco este tema muy rápido de lo que nos acaba de comentar Manuel. ¿Qué estamos esperando en particular en el sector del agua en el mundo? ¿Qué se espera en México? Y si tenemos realmente espacio para este gran reinicio. Esta pregunta que es deliberadamente provocadora, ¿no? Si vamos a avanzar al pasado, vamos a volver al futuro. Y pues ya una parte de conclusión. Entonces, ¿cuál es la perspectiva internacional de este gran reinicio? Justamente Klaus Schwab, que es fundador y presidente del Ejecutivo del Foro Económico, expresa que esta pandemia del COVID-19 para todos es una oportunidad inusual y reducida, va a ser poco tiempo, para reflexionar, imaginar y reiniciar nuestro mundo y forzar un futuro más cercano, más sano, equitativo y próspero. Entonces, bueno, evidentemente es un buen deseo que trata de aprovechar esta pequeña ventana de oportunidad donde todos nos hemos tenido, seguramente cada quien en su casa, se ha replanteado hasta por qué ha hecho lo que ha hecho en su vida, ¿no? Y los que están saliendo a trabajar porque no tienen manera de quedarse en la casa, pues también seguramente cada día que salen con la inquietud de contagiarse o no, eso les hace pensar en muchas cosas. Entonces, el Foro Económico, bueno, justamente habla de que este COVID-19 es una ruptura con lo que venimos haciendo. Y como muchas veces pasa, ¿no? Cuando dejamos por alguna razón, por ejemplo, tenemos que estar hospitalizados, eso nos da oportunidad de pensar en las inconsistencias, los defectos, las cosas que están saliendo mal. Sobre todo porque, por ejemplo, lo estamos viendo en el caso de México, el sistema de salud estaba mal, ya de años arrastraba deficiencias. En los últimos años, en mi opinión, se tomaron decisiones equivocadas y pues nos pescó la pandemia y la peor situación posible. Entonces, tendríamos que aprovechar esta oportunidad para decir, bueno, no nos tiene que volver a pasar, ¿sí? Crea presiones de corto plazo, pero también exacerba riesgos de largo plazo. Puede ser el cambio climático, ¿sí? Por ejemplo, los fondos que estaban destinados al cambio climático, los fondos que nos iban a permitir lidiar con estos cambios del clima,
pues ahora se tuvieron que dedicar a otras cosas y vamos a regresar con una economía más decaída y bueno, a tratar de en pocos años retomar la marcha. Entonces es, por un lado, una oportunidad de reformular los sistemas para la recuperación. Por otro lado, repensar el estado de las relaciones internacionales, el desarrollo de las economías. Ahí está esta intención del Foro Económico, pues de inducir un comercio más justo, por ejemplo, y un cuidado de los bienes comunes a la humanidad, como puede ser propiamente el clima. Y buscar también un contrato social más digno, porque pues como nunca se ha visto que esta pandemia ha afectado más a los que menos tienen, eso en todos los países. Entonces, ¿qué es lo que preconiza o que propone este foro? Bueno, un cambio de actitud. Y hay una frase que me llamó la atención, dice, si crees que puedes y si crees que no puedes, tienes razón. El chiste es creer que podemos. Segundo, dice, hay que crear una nueva métrica, ¿no? Es decir, no centrarnos solamente en el Producto Interno Bruto, empezar a medir otras cosas, empezar pero sí medir, digamos, medir cosas que tengan sentido, no simplemente decir, ya no vamos a medir el producto y nos vamos a guiar por encuestas de popularidad, tampoco es la idea, ¿no? Después, el diseño de nuevos incentivos, dice, obtenemos lo que pagamos, justamente se refiere a que todo el sistema económico está enfocado a ganar capital sobre las inversiones, pero cada vez hay más interés en la evaluación y la inversión en situaciones, en acciones o proyectos que tengan impacto económico, social y de gobernanza, digamos, y por supuesto, cuidado del impacto ambiental. Y en cuarto lugar, dice, hay que tener una conexión genuina. Algo que se ha visto en esta pandemia es que hay una distancia enorme entre quienes conducen los gobiernos, quienes conducen la economía y la gente, digamos, en general. Y eso está, pues, despertando una serie de oportunidades también para una regresión, ¿no? Es decir, los grandes problemas se empiezan a ser muy difíciles de asimilar para toda la población. Entonces hay una tentación a irse por explicaciones muy simplistas de la realidad y eso genera riesgos de gobernabilidad también. Entonces, ¿en qué consiste este reseteo? Dice, o este reinicio. Dice, hay que orientar el mercado hacia resultados más justos, hay que buscar inversiones que promuevan objetivos de igualdad y sostenibilidad, y hay que aprovechar la innovación en pos del bien público, sobre todo desafíos sanitarios y ambientales. Y sanitarios, pensamos siempre en la salud, en los hospitales, pero también quiero hacer el llamado a que pensemos que nosotros somos trabajadores sanitarios, como se dice en Sudamérica, ¿no? Es decir, que hay un correcto, por ejemplo, manejo y desalojo de las aguas residuales, es muy importante para la salud de la población, ¿sí? Entonces, los trabajadores de agua y saneamiento somos trabajadores sanitarios. Y este gran regreso debería implicar una revaloración de lo que significa el sector agua y saneamiento, muy claramente. Ahora, ya hablando del sector agua, ¿qué es lo que se está planteando ahora que va a ser el futuro después del COVID para el mundo? Como comentaba un poco Manuel. Dice, bueno, vamos a tener un entorno más competitivo, vamos a tener una predominancia de grandes jugadores, pero con nuevas capacidades tecnológicas, esta competitividad y estos nuevos jugadores, según esta revista que cito abajo, se va a dar en un ámbito de digitalización, de automatización, ¿sí? Eso está avanzando como no tienen una idea. Yo cada día que veo nuevas tecnologías me sorprendo más de lo que se puede hacer con las tecnologías. Yo creo que ya nuestros jóvenes ingenieros civiles van a tener que llevar materias mucho más serias, si es que no lo hacen ya, de electricidad, de electrónica, de comunicaciones, porque esto va a ser el pan de cada día, ¿sí? Hay nuevos modelos de negocio, se espera que haya nuevos modelos de negocio, porque una solución digital pues no necesariamente es mejor la más barata en corto plazo. Y si eso lo hemos sufrido, por ejemplo, con la tubería, ¿no? Que a veces se compra lo más barato, pero que no necesariamente es lo más durable, pues pasa también con la tecnología. Es difícil, inclusive ya están surgiendo modelos donde los micromedidores se venden como servicio. La empresa los compra, la empresa le proporciona los datos y ya procesados al organismo operador,
y se le va pagando una parte de lo que es la recaudación mejorada, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que ver esos nuevos modelos porque sería una forma de generar mejores resultados. La consultoría, obviamente, también se va a orientar a esta digitalización. Se esperan más inversiones de capital privado en agua y digitalización, que haya una mayor diversificación de ingresos de los proveedores de agua y saneamiento. Y hay varios casos de algunos organismos operadores que además de agua y saneamiento dan otros servicios aprovechando las nuevas capacidades que van adquiriendo, por ejemplo, de medición. Ese es un tema controversial porque es un poco como esto del WhatsApp, ¿no? De pronto empieza un tercero a tener mucha información de nosotros que tiene un valor, ¿sí? Es increíble. Yo estoy participando ahora en un proyecto de ordenamiento territorial y la forma en que los geógrafos, los urbanistas manejan los mapas es muy revelador. Ustedes pueden saber en dónde hay más gente enferma de esto, en dónde hay más gente enferma del otro, en dónde se interrumpe más el servicio. Y eso para la gente que se dedica al comercio puede ser información muy interesante, pero pues habrá que resolver temas también ahí de privacidad, ¿no? En fin, se están dando soluciones alternativas también, se están generando nuevos materiales. Esto es interesante, en la revista menciona los nuevos materiales del mercado de tuberías, y esta situación del COVID finalmente puede ser un buen catalizador del cambio tecnológico. Así lo está viendo el mundo. ¿Cómo nos pegó en México? Bueno, en México tenemos una situación un poquito distinta, ¿sí? El COVID, pues ya como decíamos, ya éramos muchos y parió la abuela, ¿no? En cuanto empezó la pandemia, se le pidió a los organismos que suspendieran los cortes. A mí me tocó en la H1N1, pero fueron nada más 2 o 3 meses, y un poco más, creo. Y sí, el impacto fue muy, muy, muy fuerte. Pues ya me imagino ahora, casi un año de suspender cortes, se incrementa mucho la morosidad en algunas ciudades. Se cierran comercios y eso hace que algunas de las cuentas que nos dan subsidios cruzados, pues dejan de pagar. Se cierran temporal o permanentemente. Se incrementa el consumo doméstico porque hay más gente en casa y es un consumo subsidiado normalmente. Entonces se nos descompone toda la economía del organismo operador. Como nos piden que demos menos tandeos, que mantengamos suministro continuo, que tengamos suministro a ciertas instalaciones como hospitales, pues si tenemos fugas activas, pues van a estarse perdiendo mucho más agua. Luego tenemos que cuidar al personal que está enfermo o de edad avanzada, entonces tenemos menos gente en campo. Y por otro lado, tenemos bajas. Lamentablemente ha habido muchas pérdidas de vida en el sector. Entonces, pues está muy complicada la situación, ¿no? Y además, pues se tiene que reasignar recursos justamente a atender estos temas y no podemos atender cosas que ya de por sí estaban rezagadas. Esto, pues evidentemente nos complica la vida en el caso de México en particular. Entonces, en esta circunstancia, como está la gran mayoría de los operadores, que de por sí son muy poquitos los que generan la mayor parte del ingreso, o sea, si hablamos de 800 operadores en general, recuerdo que mi amigo Juan Carlos Valencia decía que son menos de 10 los que generan la mitad del ingreso. Entonces, ¿qué tanto tenemos espacio para pensar en un gran reinicio en México? Bueno, haciendo un repaso muy rápido de los años recientes, podemos ver, por ejemplo, que las coberturas sí crecieron más rápido que la población. Por eso se ve que estas líneas, aunque son escalas distintas, se cruzan, digamos. Si no sería, hubiéramos crecido de una manera más lenta. Eso quiere decir que el sistema que hemos tenido de inversiones, pues en general ha funcionado para aumentar la cobertura de agua y de drenaje. Así es que no ha sido así realmente una noche terrible de la que venimos saliendo, ¿no? Sí hubo abusos, sí hubo corrupción, sí hubo desigualdad, pero también se hicieron muchas cosas y muchos de los que estamos aquí dejamos parte de la vida en eso. Es que pues hay que reconocer primero lo que sí hicimos. Sin embargo, si nos vamos al servicio, esto lo presenta el programa hídrico, ahora está tomando esto por primera vez y es interesante que lo haya considerado aquí nuestro amigo Ricardo Martínez, que está ahí, con agua. Si tomamos nada más las viviendas que tienen simultáneamente agua diariamente y saneamiento suficiente, digamos, ahora le llaman mejorado, vean esta disparidad tremenda entre el norte y sur.
Y si nos fuéramos a cada estado, lo veríamos entre las capitales y las ciudades más pequeñas, casi siempre, ¿no? A veces hay ciudades que están mejor que la capital durante mucho tiempo, como fue el caso de Vallarta y Guadalajara. Pero en general, sí vemos esta situación, ¿no? De una gran desigualdad. Y si vamos entrando más en detalle, que no lo voy a hacer ahora, pues vamos viendo también que estos servicios, aunque están los tubos, aunque están los equipos, pues no siempre se da un servicio suficiente. Esto no lo voy a explicar en detalle, por supuesto. Parte de la idea que ponerlo es parte de un estudio que hice hace unos años con Banco Mundial, y es cómo se reparte el dinero en México. Pero veamos, en términos generales, hay una parte que llega vía programas de la Conagua, hay otra parte que llega a los estados vía participaciones o aportaciones, y estas van a los estados, municipios, y bueno, luego mezclamos el dinero. Esto, cuando lo revisa uno con gente que viene de otros países, les llama la atención muchas cosas, pero una dice, diga, juntan el dinero, y además desde los años 80 se decidió que se fuera al gobierno federal, y luego el gobierno federal lo reparte, y luego una parte lo manda por programas federalizados como el PRODI, y otra parte pide una concurrencia que viene de la misma bolsa, ¿sí? Y entonces en esa recaudación y distribución y el regreso y todo, perdemos bastantes meses. Y si ustedes lo piensan, empezamos a trabajar en los presupuestos por ahí de medio año, por ahí de septiembre ya empezamos a negociar, finalmente lo aprueba el Consejo, lo aprueba el Ayuntamiento, se mandan al Congreso, tenemos ya una aprobación de tarifas y de ingresos, y de proyectos, que no siempre están empatados, además, ¿no? Lo ideal sería que fueran empatados, pero todavía no sabemos cuánto va a llegar de dinero federal, y a veces ni llega. Y cuando llega nos van avisando en marzo, estamos ahí como haciendo los expedientes, empezamos a hacer las obras en junio, y empieza a llover, ¿no? Y entonces esto parece diseñado por el enemigo, pero no tendría por qué ser así. No es así en muchos países de América Latina, ¿no? Ya no nos vayamos al resto del mundo. Entonces esta es una reflexión que hay que tomar, sobre todo porque en ese estudio que hicimos con Banco Mundial vimos que más o menos la mitad del dinero venía por parte de programas federales, y de la otra mitad por lo menos un 60%, o sea, en total un 80%, era para concurrencia con el gobierno federal, ¿sí? O sea, 20 es federal directo, 60 es concurrente, 20 es local directo. Entonces, la interferencia que tiene este esquema de distribución de dineros en la capacidad de construir obra, pues es enorme. Pero además, algo que le llama mucho la atención a algunos colegas extranjeros es que aquí prácticamente toda la inversión de capital viene de subsidios, ¿sí? Hay muy pocos organismos que tienen deudas. Yo he estado a cargo estos años también de un sistema que se llama Aqua Rating, que es una evaluación de los organismos. Y hay un correo muy curioso, porque para el Aqua Rating, estar muy endeudado es malo, pero no tener deudas también es malo. Y entonces organismos, los más grandes que quieran, salen muy mal calificados en este punto, porque es normal que un organismo que brinda servicios y construye infraestructura de largo plazo, infraestructura que dura 25 años o más, 50 para entrar los tubos, todo lo haga con recursos corrientes, digamos, ¿no? Lo lógico, como cualquiera de nosotros, es que bienes de largo plazo los financiemos con pasivos de largo plazo, ¿no? O mediano plazo. Pero bueno, el sector agua, les digo, es una cosa muy particular. Y además, el presupuesto que se ha dado por vía de programas federales, ustedes lo saben, pues cayó, no está ahí el 2021, pero cayó más, en términos reales sobre todo. Estos son pesos corrientes. Si fueran constantes, se vería mucho más dramática esta caída desde el 2016 para acá. Casi cuando dijeron que el agua era un derecho humano, le empezaron a quitar dinero. Eso es muy, muy curioso. Entonces, por otro lado, los organismos, ustedes también saben que tienen un problema tremendo del cambio de categoría de servicio de bombeo. Entonces, eso incrementó los costos muchísimo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la situación actual? ¿Cuál es así decíamos, el diagnóstico? Hay muchas diferencias entre los estados, pero también entre cobertura urbana y rural. Hay diferencias geográficas entre norte, centro y sur. Hay deficiencias en el servicio. Hay escasez creciente de fuentes de abastecimiento, sobre explotación de acuíferos,
cada vez tenemos más contaminantes complejos, no estamos midiendo ni regulando lo que se está regulando en otros lugares del mundo. Y eso, nuevamente, tiene un impacto en la salud. A mucha gente que está teniendo ahora complicaciones adicionales por el COVID, pues posiblemente hay alguna influencia de algunos temas de calidad del agua que no se han podido controlar. Y, por supuesto, cuantiosas pérdidas de agua. Entonces, bueno, no quiero deprimir a nadie, pero sí, en la mayoría de los organismos tenemos muchos problemas. Ahora, ¿qué va a pasar después del COVID si estamos en esta situación? Yo les decía, esta pregunta es un poco provocadora porque sí está viendo, y no solamente en México, esta tentación de decir, vamos a volver a lo que había antes del neoliberalismo, a lo que había. Y bueno, la discusión de fondo es si eso se puede hacer, porque a lo mejor en esta vuelta lo que vamos a toparnos es que el mundo ya es otro. Ya si ustedes se ponen a ver, este tema de la contrarreforma eléctrica va a generar mucha discusión porque tenemos un nivel de integración comercial ya con los Estados Unidos que lo ha comentado muy ligeramente el nuevo presidente de este país, pero ellos inclusive estarían pensando en empezar a unificar las redes en algún sentido para garantizar cierta estabilidad, sobre todo en la zona fronteriza, y sobre todo a ellos les interesa que la economía de México no falle, por eso algunas actividades que están muy ligadas a los Estados Unidos prácticamente no suspendieron operaciones. Y eso a lo que voy es que quizás inadvertidamente la mejor manera de defender nuestra soberanía es porque ya somos interdependientes. Cualquier daño a México daña también a otras economías que están relacionadas con nosotros. Pero bueno, hay esta idea de que podríamos volver a lo que funcionaba. Yo no sé si funcionaba. O sea, mucha gente que está muy entusiasmada con volver a los 70s, creo que no había nacido en los 70s. Entonces, yo me acuerdo de algunas cosas allá con el licenciado Echeverría y no estoy seguro que quiero volver a eso, ¿no? Pero ¿hacia dónde vamos? O sea, igual vamos a retomar solo lo que había hace 2 o 3 años, porque tampoco estaba bien. Había muchas deficiencias, había mucha desigualdad, había mucha corrupción. Entonces tenemos que generar algo que no sea como lo que había, pero que tampoco sea viejo. Ese es mi punto de vista personal, ¿sí? Entonces tenemos aparentemente visiones encontradas. ¿Cómo viene el pasado del sector? Bueno, teníamos muchos subsidios a fondo perdido, estábamos concentrados en invertir en ampliación de cobertura, las tarifas insuficientes y normalmente desligadas de un buen proceso de regulación, aquí en México sobre todo, en eso los van ganando otros países de América Latina también. La dirección de organismos, hay que decir, pues era un puesto político. A mí me invitó un amigo que estaba en el consejo, tuvimos mucha suerte. En general hay muy buenos directores de agua también, debo decirlo, que enfrentan esta situación que ya comentamos. Pero en general el hecho de que es un puesto político es un problema porque cualquiera que esté en una dirección está todo el tiempo con la espada en el cuello, ¿no? El personal en muchos operadores es excesivo, la operación de los sistemas no se documenta, eso lo vimos también en el Aqua Rating, no está documentada, entonces no se mantienen los buenos logros, cada nuevo, iba a decir trienio, pero a veces el director llega antes, cada 2 años se reinventan muchas cosas, y operamos con sistemas tradicionales. Todas estas cosas de manejo inteligente de redes, a la mayoría les suenan como ciencia ficción. ¿Hacia qué podríamos ir? Bueno, por ejemplo, en otros lugares del mundo se está haciendo fondos de inversión concursables, que sí, de alguna manera apoyan más al que más lo necesita, pero también premian al que mejor desempeño tiene. Invertir ya no tanto en cobertura, sino en eficiencia. Eso es difícil en países como México, que sigue creciendo su población, pero es una tendencia mundial. Tarifas que sean reguladas para que, por un lado, sean suficientes, pero tampoco se le cargue al usuario el costo de la ineficiencia. La dirección de los organismos, pues también que pueda tener una expectativa de servicio de carrera. El personal que sea el necesario y sobre todo que sea el personal que vaya teniendo capacitación y que sea parte de un servicio de carrera. Una operación de los sistemas que se vaya documentando, que se vaya sistematizando y que tengamos sistemas modernos de operación. Aprovechar realmente esta dinámica de manejo inteligente. Yo a veces pienso mucho que cuando yo empecé a trabajar en ingeniería, teníamos en la oficina al dibujante, ¿no?
era un experto en el Leroy, era un experto en las regletas y en la tinta china, además, ¿no? De pronto llegó el AutoCAD y muchos amigos que eran dibujantes de Leroy, pues no se subieron, no les gustó, no le encontraron y quedaron fuera. ¿Sí? Yo creo que guardando toda proporción puede pasar algo así con los nuevos sistemas de manejo del agua. Hay que subirse a eso. Parece que son muy costosos, pero como inversión son casi siempre muy rentables. Claro que hay que saber a qué, ¿no? No son juguetes. Hay que hacer un buen estudio y entonces comprar lo que realmente compra. Entonces, yo quisiera como proponer una síntesis de cómo dar este reseteo, pero de manera constructiva, no se trata de criticar, porque justamente pocas veces hemos visto a un país tan dividido. Hay que buscar qué es lo que nos une y trabajar en eso, sobre todo ponernos a trabajar. Hay que buscar ser responsables de lo que nos toca como lo que estemos haciendo en la sociedad, en vez de buscar una dependencia. Sí, yo sí creo que sí habría que revisar en el futuro todo este sistema de dádivas que está teniendo inclusive efectos adversos, que no iba a decir inesperados, pero no, algunos ya los esperaban, ¿no? Por ejemplo, las becas a los que no trabajan están produciendo aparentemente en algunos lugares de sesión escolar, en fin, no está muy claro porque no ha sido información muy transparente tampoco, ¿no? Pero eso se da en todos los niveles. Si nosotros lo vemos, pues también nuestra mayor ocupación en los organismos de agua era estar formados, saber cuándo nos daba dinero con agua, ¿sí? No quiero decir que fuera fácil, implica mucho trabajo, integrar proyectos, expedientes, etcétera, pero podría ser diferente, digamos, ¿no? A mí me llama mucho la atención que las áreas de planeación de muchos organismos operadores no hacen realmente planeación. Lo que hacen son proyectos y revisan también proyectos de desarrolladores inmobiliarios, pero no tienen un plan a 5, 10, 15 años. Lo pide el Aqua Rating y casi nadie lo tiene. A menos que lo pida la Conagua, un PDI o un plan maestro, lo que sea, para traer dinero, y en cuanto lo traen, no tenemos un sistema de planeación que vaya actualizando las cosas. Ya el BID está tratando de avanzar a una especie de PDI actualizable, ¿no? El plan de desarrollo integral. Y también profesionalizar los servicios, no considerarlo como decía un historiador, la propiedad privada del puesto público, ¿no? Y la sostenibilidad ambiental hay que buscarla, que no sean solo declaraciones y pequeños testimonios, sino realmente buscarla. Y en ese sentido, pues se entiende que el actual gobierno tiene una cierta idea de lo que es la soberanía energética, la equipara con propiedad de las estructuras de producción de energía, pero bueno, podría haber visiones distintas, porque concretamente en este momento lo que está generando eso es que tenemos toneladas de combustóleo que se tienen que quemar y está contaminándose de manera brutal varios puntos del sistema termoeléctrico. Aquí habíamos comentado con Manuel, con los colegas, hacer una especie de encuesta. Bueno, no es tanto una encuesta, pero estamos todos como ansiosos por saber cuándo las cosas se van a normalizar, ¿no? Habrá algunos que digan que en 6 meses, ¿no? Ya están las vacunas, en fin, ya empieza a verse un poco más claro. Habría quien diga que no, que están surgiendo nuevas cepas, que se vaya esto a 1 año. Habría quien diga, no, bueno, pero a lo mejor en 2 años ya podemos salir sin cubrebocas. Y lo más probable es que nunca. ¿Para qué nos referimos con nunca? Es que las cosas ya no van a poder ser como eran. Y esto es como un consenso también internacional. También hay que tener cuidado de no pensar que es como en la Navidad, ¿no? Que todos juramos que el próximo año vamos a hacer esto y esto y esto, y por ahí del 3 de febrero ya se nos olvidó. Hay el riesgo, pues, de que todo esto sea un shock, pero que en el momento en que tengamos oportunidad de seguir consumiendo, bueno, entonces el mensaje finalmente es que México sí yo creo que fue exitoso en incrementar la cobertura, lo vimos, creció más la cobertura que la población, pero ese mismo esquema de subsidios no es lo mejor para mejorar las capacidades, la eficiencia, digamos, ¿no? Eso es, yo creo que para mí es el mensaje central que tendríamos que tener una pregunta del sector, que no puede seguir funcionando igual. Y necesitamos un esquema financiero del agua más estable, orientado a resultados. Una pregunta. Los servicios.
Por ejemplo, cuando a mí me tocó ir alguna vez a la WEF, a la exposición esta WEF, o bueno, hemos visto otras así internacionales, es increíble el mercado de productos y servicios que se puede generar cuando tenemos empresas de agua más sanas, ¿sí? Y esto hay que verlo como la meta, digamos. Puede que cueste más trabajo, puede que haya que competir más por recursos, haya que competir más por vender los productos, pero en el largo plazo nos va a beneficiar a todos, ¿no? Y luego los costos de energía, la pandemia, la dependencia de este sistema centralizado nos complican, nos van a complicar realizar un sistema más sostenible. Pero bueno, yo creo que sobre todo la última observación o propuesta, cumplir el derecho humano al agua y al saneamiento sí requiere colaboración, requiere corresponsabilidad, fiscalización, digo más que fiscalización, es decir, ahorita estamos en una situación donde hay parte de la sociedad que dice que vamos a meter demandas, porque no me están cumpliendo mi derecho al agua, quiero que sea accesible, que sea potable, que sea todo, pero no quiero pagar, ¿no? No, más bien hay que ver qué le toca a cada quien y hacer un sistema más colaborativo. Y por último, ahora sí, yo creo que un gobierno para generar bienes públicos, ser efectivo, o sea, realmente dar resultados, hacerlo con el menor uso de recursos y apegarse a la ley, ¿sí? Un gobierno no está ahí para defender causas que nos emocionen, no está ahí para atacar a no sé quién, no. Un gobierno debe dar resultados con eficiencia y con apego a la ley. Entonces, yo creo que en el caso particular del agua es muy importante que finalmente separemos todos los temas políticos, la competencia política tiene su lugar, de lo que es el servicio civil, bajo los estándares más altos. Lo han logrado en cierta medida otros países de América y del mundo. No veo por qué no pudiéramos lograrlo con nosotros. Esa es mi presentación, muchas gracias. Y qué pena que hubo ese ataque de gente, de cosas que hacer. Gracias. Gracias, Ricardo. Pues en este punto creo que estamos entendiendo por qué valoramos mucho tu opinión, Ricardo, al respecto. Además de estar informada, adquiere mucho valor tu experiencia para tener una visión, ¿cómo decirlo?, muy enfocada. Porque si me preguntas a mí, ya sabes mi respuesta, ¿no? Borremos el 115 constitucional, rehagamos el 27 constitucional, demos de vuelta a este país, sacudámoslo y pongámoslo de nuevo, o pongamos una raya en medio y de aquí para abajo y de aquí para arriba. Y exactamente no es lo que funciona, porque dices, parte de lo fundamental primero es no estar divididos, estar en lo unido, ¿no? Yo, en esa búsqueda, aquí creo que vale la pena mucho poder compartir con todos ustedes la opinión, la visión, partir de eso que queremos, ¿no? En todo proyecto de ingeniería estamos en un punto A y vamos hacia un punto B y necesitamos saber cuál es ese punto B, cómo es ese punto B y sobre todo crearlo, ¿no? Porque lo que va a suceder con muchas de las tecnologías es que vamos a tener que aprender a asimilarlas. No vamos a tener la gran oportunidad de crearlas, de hacerlas a nuestra visión, sino al contrario, vamos a tener nosotros que aprender de estas y aplicarlas. Entonces eso se vuelve en dos direcciones, cuando debe ser en múltiple dirección y enfocada hacia el beneficio. Entonces esta visión queremos compartirla, empezarla a partir de este ejercicio, a que ustedes mismos la comenten, la fomenten, la compartan, se alimente y se vuelva una onda mucho más grande, ¿no? Que nos invita a todos a participar y a sumar, ¿no? ¿Cómo se meten? No sé, como ya nos había pasado, y la abrí ya viendo empezando la sala para que pudiera... Está abierto tu micrófono, Esteban. Sí, pues digo, ahí sí, la oportunidad se da para los participantes. No sé cómo lo podemos hacer, Sergio, verbal o por el chat, pero es importante recoger las opiniones, ¿no? Obviamente la primera intención es informarnos acerca de esto, porque digo, yo francamente sí vengo muy seguido viendo el tema de la sustentabilidad, de los objetivos del milenio, entonces
Pero cuando empecé a tener más conciencia sobre lo que está viendo el Foro Económico Mundial, me encontré en un parteaguas de razón. Dije, ay caramba, ¿y yo qué estoy haciendo en esa perspectiva, en introspectivamente? Y mi familia y la gente que rodea, los profesionales que estamos inmersos en esto, el país que queremos, porque el mundo está caminando, está yendo en una dirección y nosotros como que pues no vemos para dónde vamos, ¿no? Y esa es la intención, ver para dónde vamos, formar un criterio en común y caminar, ¿no? Me quedo con sus comentarios en lo que desean. Antes te agradezco mucho, Ricardo, la visión que nos diste. Y pues bueno, fue atinadísimo contar contigo. Muchas gracias. Manuel, tenemos una pregunta en el chat, si le das seguimiento. Nada más que dónde está, porque yo ando perdido con tanta cosa que nos pusieron. Si quieres, la leo, Manuel. Sí, por favor. Mira, viene por parte de Sandy. Primero, gracias sinceramente a ustedes presentadores. Y la pregunta es la siguiente. ¿Prevén ustedes que los jefes políticos de los gobiernos tomaron control de la gestión de este gran inicio exclusivamente? ¿Y cómo se pueden financiar? Ay, se me murió. ¿Y cómo se pueden financiar? ¿Cómo se puede financiar este nuevo desarrollo o este desarrollo de nuevo? ¿Cómo nos repartimos la respuesta, Ricardo? Yo creo que la cuestión de economía, tú nos puedes dar un poquito más de luz. Y lo que sí te puedo decir es del control de este gran reinicio, realmente nadie lo tiene. Lo están previendo, quieren verlo, pero es como un león que está en una jaula y nosotros tenemos que entrar a limpiar. ¿Cómo nos va a resolver? ¿Cómo nos va a atacar? ¿Qué va a pasar? No lo sabemos, lo tenemos que construir al paso que vamos, pero sí sabiendo qué queremos. Ricardo, por favor, tu opinión también. Sí, yo creo que es la gran pregunta, porque por un lado, justamente espacios como el Foro Económico Mundial, habrá quien los ve como un espacio donde hacen su cabildeo las grandes corporaciones, pero pues realmente varias de las cosas que dice todo este tema del gran reseteo, están exigiendo que las grandes corporaciones cambien también como lo comentábamos, ¿no? Que no se vaya nada más por el dinero, sino por el impacto ambiental, social, los aspectos de equidad. Entonces, digo, algo interesante que yo también he leído en algunos lugares es que dicen, bueno, esta intención de regresar a los 70, 60 del siglo pasado se va a topar con una realidad que es bien distinta. ¿Por qué? Porque ya la mayor parte de la economía no está bajo control de los estados. Y esto algunos lo ven como amenaza. Ahora las decisiones las van a tomar, no sé, las grandes corporaciones que conocemos, ¿no? Amazon, Facebook, Microsoft. Y hay quien, por eso dice, necesitamos gobiernos más fuertes, pero al mismo tiempo la desigualdad ha producido que las ideas, o sea, la complejidad que tiene el mundo ya no es fácil que la perciba la mayor parte de la población y se van por soluciones que parecen sencillas, pero que están ya mucho más orientadas hacia el tema de pues desatar una reacción emocional, ¿no? Pues cualquiera en su ámbito particular sabe que ahorrar mucho no siempre es bueno, ¿sí? O sea, lo que importa es que lo que gastamos sea rentable, no que gastemos poquito. Porque lo que puede estar pasando en México, desgraciadamente, es que estamos hablando en sentido contable, perdiendo activos e incrementando pasivos. O sea, estamos perdiendo activos no solamente físicos, por falta de mantenimiento, por no invertir en más redes de drenaje, de agua, etcétera, sino que estamos desmantelando ciertas capacidades también gubernamentales, sobre todo. Incrementando pasivos porque estamos generando ya compromisos de estar dando dinero a diferentes cosas, e inclusive invirtiendo en proyectos que no digo que no vayan a funcionar, simplemente no se estudió si van a funcionar o no. Se hizo a un lado cualquier, que para nosotros como ingenieros es una cosa que no captamos, pero entendemos que para mucha gente pues le hace sentido decir vamos a gastar poquito. En fin, entonces es un reto enorme, ¿no? ¿Cómo se puede financiar? Yo pensando en el sector agua, que todos nosotros lo vivimos,
hay una exploración en este momento de qué se podría hacer al respecto. ¿Sí? Los diferentes bancos multilaterales internacionales están viendo cómo pueden apoyar este sector en México. Yo estoy participando en un proyecto al respecto. No se ve fácil, pero seguramente tendrán que cambiar muchos modelos de contratación. Ley de obra pública y formas de financiar. Gracias. Ricardo, mira, Delfonso, un gran amigo mutuo, nos está preguntando. Él ubicándose en una empresa de consultoría, él tiene 3 aspectos que ve en común, de acuerdo con esto, ¿no? Crecen o se contraen como un acordeón en función de la cantidad de trabajo. Cierto, mira, respiramos, aspiramos. Hay que comprender, y eso como ingeniero lo tenemos claro, pero a veces no conceptualizado, la única constante universal es el cambio. Y entonces tenemos que reaccionar, agilandarnos y hacernos crecer como la circunstancia nos lo haga ver, saber, ¿no? Son incubadoras de empresas que se apoyan mutuamente. Bueno, eso ojalá y lo aprendamos mucho más como hormiguitas. Yo sé que en el sector hay gente que sí se reúne y hace equipo, y hay otras que nada más nos saludamos, no nos queremos reconocer. Hay de todo, esta es la escuelita. Lo mejor sería que cooperáramos. Y te dejo el último punto, te lo comento, Ricardo. Con proyectos pequeños subsisten en tiempos de problemas por falta de proyectos. El agua resultará una base fundamental para retomar las nuevas actividades y situaciones en el mundo. ¿Cómo ven los proyectos, Ricardo? Hacia adelante. Sí, bueno, ese comentario sí es muy pertinente. Yo recuerdo todavía que en los años 80 había consultoras muy grandes, ¿no? Y probablemente sea también tu caso, Manuel, que se tuvieron que ir adaptando porque cambió mucho el mercado de la consultoría. Cuando uno ve el tamaño de las consultorías en otros países como Estados Unidos, pues te impresiona, ¿no? Tienen cientos, hasta miles de empleados que trabajan en todo el mundo. Aquí yo creo que es parte de lo que hay que revisar del esquema tan centralizado de presupuesto. Mal que lo diga, pero por ejemplo en Guanajuato, cuando estuve en la Comisión Estatal, sí logramos subir bastante las tarifas y eso generó un mercado interesante de trabajo ahí para gente de todo el país que iba a la Expo Agua y todo. O sea, entre 2000 y 2006, más o menos se duplicaron las tarifas, se triplicaron los ingresos. A lo que voy es que si ponemos orden desde lo local, desde el organismo, que tenga gente profesional y que tenga un buen sistema de tarificación y de gastos, si es eficiente, va a empezar a generar recursos para contratar servicios de consultoría y para contratar también productos, ¿no? Yo creo que es desde ahí, desde lo local, desde lo que hay que trabajar, porque sí se puede. Hubo que negociar muchas cosas ahí con el Congreso, pero se pudo. Y lo han hecho otros estados, entonces creo que en la medida que sigamos dependiendo de un dinero que estamos todos esperando que caiga, como decimos, de la federación, nos estamos como volviendo dependientes. Y yo creo que va a pasar eso, ¿eh? Yo creo que los congresos estatales ya lo están viendo algunos. Van a tener que ponerse las pilas porque ya vieron que ya no hay dinero federal, ni del lado de las aportaciones y participaciones, ni del lado de subsidios. Entonces eso tiene que detonar una repunte de lo local. Sí, yo creo que esa es la salida, ¿no? Y yo creo que muchos estados, municipios lo van a encontrar así. Y yo creo que es un momento también, entonces, insisto, repensar el 115, fortalecer algo, a lo mejor algunas figuras y en otros casos subsidiarlas, o sea, hacer como lo manejaste bien, una solidaridad social, pero bien entendida, ¿sí? Donde sí se vale invertir socialmente y donde debe ser redituable, ¿sí? Comercialmente, ¿no? Porque tenemos que ver esas dos medidas. Cuando te doy un comentario de las grandes empresas, bueno, ¿en qué son grandes y de en qué aspectos son grandes? Digo, si hablamos de Walmart, está en todo el mundo, menos en Alemania. Porque las leyes allá implican otra cosa. Y entonces sí hay límites y fronteras, sí, en lo legal y lo político, pero en lo económico hay que entender, México no es internacional porque está encerrado en una frontera y tampoco tiene una visión de exportar o construir algo de capital gigantesco
como en otras latitudes. Entonces, cuando hablemos de eso, pues creo que hay que ubicarnos en dimensiones económicas, sociales y políticas, ¿no, Ricardo? ¿Cómo ves? Regresando a ese punto. Sí, correcto. Sí, yo pensaba más en las grandes empresas de consultoría, pero tienes toda la razón. También, después del TLC, pues sí hubo un poco esa expectativa de que íbamos a tener grandes oportunidades de participar en los Estados Unidos. Yo recuerdo que no tenía mucho de haber salido de la carrera y nos decían, certifíquense porque van a poder trabajar en Estados Unidos. Y pues no, al final no fue así. Y inclusive grandes empresas como Bufete Industrial, pues de pronto desaparecieron, ¿no? Y el tema de los proyectos, sí, se ha vuelto esto, ¿no? Tenemos que buscar pequeños proyectos de subsistencia cuando el país tiene enormes necesidades. Entonces, sí, además de revisar las leyes, pues creo que tenemos, a lo mejor como este tipo de foros, es importante escuchar otras voces. Habrá quien diga que no está de acuerdo con lo que estamos diciendo aquí, en fin, pero el chiste es tener como diálogo. Yo creo que ha sido una iniciativa bien interesante de CRA. También he estado en otros webinars muy técnicos, también son muy buenos, pero a lo mejor es el inicio de poder invitar más gente que nos enriquezcan este diálogo con tu coordinación. Seguimos abiertos a preguntas. No sé si haya más, algún comentario abierto que quieran hacer. Yo quisiera comentar en nuestra trinchera de pequeña y mediana empresa, ¿qué debemos estar haciendo? Buena pregunta. Yo creo que ustedes tienen una actividad bien interesante porque están muy centrados en la parte técnica, en difundir las bondades técnicas de su producto. Y creo que también muchas empresas están justamente luchando porque cambien los modelos de contratación, porque creo que es el caso del polietileno de alta densidad. Poco a poco ha ido ingresando, pero en un principio pues, es más barato el PVC, a lo mejor hay aplicaciones donde se justifica más, siempre hay que tomar muchas cosas en cuenta, pero en muchas ocasiones se ponen lo más barato que puedas encontrar y no siempre es lo más adecuado. Entonces, creo yo que sí está habiendo un diálogo para cambiar la ley de decisiones y habría que seguir insistiendo en eso para que finalmente el contribuyente, el ciudadano, al final pues, reciba los mejores productos y servicios, ¿no? Sí, he platicado sobre todo mucho con Tomás de todas las situaciones que le toca enfrentar, pero yo creo que parte y me tocó verlo cuando estuve en gobierno, parte de la fuerza que defiende las buenas prácticas son los ingenieros que están en el área de proyectos, de diseño, que saben qué es lo que conviene. Desgraciadamente esta capa política que muchas veces se atraviesa no permite que las cosas mejoren. Y la otra que yo me quedé pensando con lo que estuve revisando es este tema de la tecnología, ¿no? Vamos a llegar a redes de agua y saneamiento 4.0, ¿no? Redes que tengan ya capacidades de... Hay un tema que estoy viendo, no es publicidad, pero uno de los temas que estoy viendo es una tecnología que propone insertar en las redes de agua, y puede ser también ciertas precauciones en las de drenaje, líneas de fibra óptica. Y esto porque pues le evitas a las empresas de telecomunicaciones tener que hacer la excavación y cerrar calles y todo. Tú lo metes por la línea de agua. Para el sistema de agua eso implica aprender a trabajar con un cable adentro del tubo, ¿no? Pero también puede implicar que venda servicios, que rente fibra óptica, ¿no? Ahora eso va a implicar cambiar leyes y todo, sí, pero bueno, una vez que tienes fibra o algún otro tipo de instrumentos en la red, pues tu manejo de la red puede ser mucho mejor, ¿no? Yo creo que la práctica es la que cambia más las cosas que la ley. En ese sentido, a lo mejor sí soy escéptico porque muchas de las leyes estatales, por ejemplo, hablan de que las tarifas deben ser suficientes. Y los mismos diputados que aprobaron la ley se la brincan cuando aprueban tarifas a modo, ¿no? Entonces, la ley es importante, pero no es suficiente. Sí, yo también pienso como tú, hay que desobedecerlas, ¿no? ¿Cómo? Es que a veces no funciona. Digo, bueno, eso es un proceso normal en la historia, ¿no? Por eso se generan las reformas. Una ley de pronto ya no se ajusta a la realidad.
Pero aquí parece que hacemos una ley y nos vamos muy contentos pensando que eso solito va. Hay que ver nada más la discusión que ha habido de la nueva ley de aguas. Ay, sí. ¿Cuántos Sí, yo, años? sí, yo en ese punto prefiero que la sigan posponiendo para otra legislatura, ¿no? ¿Quién sabe qué nos vayan a dejar ahorita? Sí, yo sé que me van Correcto. a sancionar y me van a ir a poner mute, pero bueno, cambiemos de pregunta. No, sí, bueno, es que yo siento que aquí hay una exploración válida en cuanto a que deba haber más equidad social y menos acaparamiento, etcétera, pero no se ven mucho los números, ¿no? Y entonces, no, o sea, tendríamos que esperar sí un mejor momento, donde la discusión sea menos emocional, sea más Sí, profesional, ¿no? está muy pasional, ¿no? Entonces, Exacto. creo que hay que bajarle un poquito a eso y ser más serenos para tomar decisiones. Ya es que hay un viejo dicho que dice, jamás tomes decisiones enojado. Y ahorita todo el mundo son como mi familia, ¿no? Bien cabrera. Estamos Sí. ahí todos, ¿no? Un poquito cabritados. Sí, sí, sí. Pero pues están cambiando las cosas, ¿no? Sí, aquí hay un buen comentario de Mauricio Ger, no alcanzó a ver el apellido, dice, se debe cambiar de fondo ya que los organismos operadores son la caja chica de los gobiernos. Sí, y ya basta que les metan mano, ¿no? Tú lo viviste, ¿no, Ricardo? Esa parte. Sí. Bueno, es una de las peleas constantes que tiene uno. Afortunadamente yo tuve suerte de tener un consejo directivo muy aguerrido, porque sí hubo un momento en que literalmente querían quitar el recurso para pagar aguinaldos. Y bueno, lo único que hicimos fue aclarar. Dije, yo no voy a firmar nada de eso y aclarar que iba a haber responsabilidades patrimoniales ahí. Y el consejo afortunadamente se sostuvo, pero es una batalla permanente y es muy desgastante. Y eso y otras cosas, ¿no? Digo, a lo mejor no todo el mundo tiene o se da la posibilidad de decir, yo esto no lo hago y si me corren, me importa, ¿no? Pero yo creo que vale la pena empezar a cambiar los valores. A lo mejor es un tema que conviene platicar con. Ahora hay gente que se dedica a estos temas que llaman economía del comportamiento, o gente que habla de temas de sociología, de organizaciones. Porque no es, o sea, como ingenieros tenemos un punto de vista, pero yo creo que se va a necesitar mucho trabajo en cambiar la cultura de la forma en que el ciudadano común ve al gobierno. A veces parece que el ciudadano ve al gobierno como un carrusel de gente que está aprovechando la oportunidad, pero está esperando subirse, ¿no? O que le caiga algo. Y yo no sé cuándo va a pasar eso, pero en algún momento tiene que quedar. Sí, yo creo que algo, y se desprende aquí que comentó Sergio, bueno, ¿qué nos queda hacer? Yo creo mucho en la educación. Yo creo mucho en educar, en dirigir, en enseñar, ¿no? De hecho, parte de este ejercicio nos está dando ejemplo como CRAN, que está compartiendo conocimiento entre nosotros. Técnico puntual de ellos como técnico abierto para nosotros. Entonces, creo que sí hay un ejercicio que nos debemos entre todos dar, es ayudarnos a comprender más las cosas a través de la cultura y la educación. Creo que ahí partimos de lo que recientemente acabas de comentar, Ricardo. O sea, ¿cómo hacemos para que la gente se sume? Pues brindando educación, ¿no? Dándole el libro para que ellos lean, interpreten, analicen y se promuevan en una nueva actitud a partir del conocimiento, ¿no? Correcto. Sergio, seguimos en tus manos, el tiempo, ¿cómo andamos? Yo creo que estamos ya en el límite. Ojalá si sale algún otro comentario. Muchas gracias a las preguntas muy interesantes. Muchas gracias, Ricardo y Manuel. Sí, ahí gracias. No sé cómo íbamos a recoger la encuesta de cuándo creen que está interesante. O inclusive si quieren volver a escuchar hablar de esto en un poquito más de trascendencia o sobre la temática, ¿no? Los invitamos también a que nos retroalimenten al respecto. Por favor. Muy bien, en lo que obtenemos las respuestas. Qué gusto y qué atinado el tema, me encantó. Normalmente vemos en el foro temas pues muy prácticos de hidráulica, de aplicación de tuberías, de piezas.
y creo que fue muy oportuno este tema y muy relevante. Muchas gracias. Vamos a esperar. No, gracias por la invitación. Siempre ahí mi amigo Tomás Castelazo. Por Muchas allá gracias anda. por la oportunidad de compartir con ustedes también. Un abrazo a todos entonces. Gracias, Manuel. Bueno, si no, en lo que llegue alguna respuesta, recordarles que el seminario en 2 semanas más vamos a tener el tema de sistemas de amortiguamiento pluvial, los tanques de tormenta. Vamos a ver un poco de cálculos, el tema de retorno, hidráulica y superficies. Va a estar muy interesante. Nos va a apoyar Manuel. Yo creo que el ponente va a ser Esteban. Ya te estoy comprometiendo, pero bueno, vamos a ver cómo armamos un buen tema la semana entrante. En 2 semanas, perdón, estaríamos el día 25 de febrero dando la siguiente charla. Están todos invitados. Igual acercándose la fecha vamos a hacer circular la invitación formal. Genial, claro. Gracias, Manuel. Bueno. Creo que no tenemos... Discurso excelente. Gracias, Cra. Gracias, Manuel. Gracias, Ricardo. Nos manda Sandy. Saludos a los mochis. Sandra de Tubaltec. Gracias. Muchas gracias, Andy. Gracias. Gracias, Ricardo, también. Gracias, Sergio. Jorge Cincel, muchas gracias. Luis Fernando de Tamaulipas, gracias. Alejandro Alderete, saludos, qué bueno que te conectas, gracias. Saludos, Alejandro. Mario Zárate, la gente de Majum, muchas gracias por conectarse. Gracias, Ricardo. Gracias, Manuel. Gracias, Tomás. Sí, Tomás. Mauricio Mercado, debe existir una carrera de sistemas y subsistemas y no cambiar a los directivos en cada cambio de administración. Cierto. Profesionalizar fue uno de los puntos que tocó Ricardo, ¿no? Sí. Y sobre todo tener continuidad empresarial, porque si ustedes se fijan, empresas privadas sí cambian de director, pero tienen un plan de largo plazo y tienen una regulación. Aquí hay casos muy buenos de directores que duran muchos años. Entonces, yo creo que sí sería algo deseable. Sí, ese es un buen punto, Ricardo. ¿Qué se debe hacer con el agua? ¿Administrar o dirigir? ¿Qué hace un organismo operador? ¿Dirigir o administrar el agua? Yo creo que hay mucha dirección, ¿eh? Sí, porque administrar me da la impresión de que es sobre una cosa más o menos establecida. Bueno, son un poco las dos cosas, ¿eh? Ah, qué bueno que ya lo comentas, porque si tú te ves hacia el diccionario, tienen concepto diferente la dirección y la administración. Ajá. Y entonces, en una parte de la administración hay rendición de cuentas, que no está dicho en la dirección tanto. Y entonces, obviamente, sobre el resultado, creo que se debe dar un buen valor de qué se hace, se dirige o se administra. Porque una es la misión del director, como en tu papel lo asumiste mucho, pero el del organismo, ¿qué es en conjunto? ¿Los dineros o el agua? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el medio? Claro. Sí, es complejo porque tiene una actividad permanente muy intensa y un movimiento muy intenso de recursos y de dinero, pero por otro lado tienes que estar viendo más allá, sobre todo en países como México, hacia dónde va a ir, y eso ya es una cuestión más como directiva. Correcto. Tenemos un tema para platicar ahí. Sí, podemos invitar allá a uno de buenos directores. Sí. Muy bien. Oigan, pues qué privilegio tenerlos. Muchas gracias por la participación. Gracias a todos que nos acompañan en el seminario, con excepción de los improvisados. Sí, oye. Bueno, es interesante, pero es una señal de los tiempos. Hasta eso. Nueva realidad. Sí, ya hubo un caso de un sistema de aguas Florida, si no me equivoco, que tuvo un hackeo apenas esta semana.
esos sistemas de manejo de la calidad del agua. Pero tenía varias barreras y lograron parar. Entonces, Es un tema de vamos seguridad. esto sería interesante en algún momento verlo, la parte de digitalización que incluía seguridad. Entonces, es un tema que hay que discutir también y empezar a entrarle. Sí. Ingeniero Andrés Salas, saludos desde Querétaro. Me agradecen. Sandra Torres de Tubaltec, linda tarde, gracias a todos. Lástima por los intrometidos. Fuera de eso, todo muy bien. Muchas gracias, Sandra. Gracias a todos. Divertido el asunto. Sí. Y de Alfonso, gracias. Muchas gracias. Saludos. Haremos circular la presentación con mucho gusto, ahí al correo electrónico. A lo mejor pueden editar lo que está en el canal, ¿no? Yo creo que ahí- Es posible, sí. Sí, vamos a intentar tener una versión ya corregida en lo que está arriba del canal. Sí. Bueno, cortamos la transmisión ya en unos minutos. Muchas gracias. Nos pasamos un poquito de tiempo. Abrazo a todos, muchas gracias. Sí, tengo. Gracias, Sergio. Buena tarde. Su niño. Buenas tardes. Gracias a Nos vemos. todos. Gracias a Vamos todos. a los Tigres. Ay, qué Sí, vergüenza. córrele. ¿Cómo van? Nos vemos. A ver cómo les va. Abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.